Gracias, Edgar, y gracias siempre por esta oportunidad de poder compartir los temas que nos convocan, ¿no? Este Ubuntu vengo compartiendo hace dos o tres, creo, congresos, entonces sí me ha gustado muchísimo porque esto me ha permitido también a mí crecer, ¿no? Y poder también aprender y crecer, ¿sí? Entonces, hoy día yo voy a tomar el tema de lo que es la cultura de la calidad de los sistemas, en los sistemas de gestión. Y ya es algo que ya hemos venido hablando en las tres fechas. Entonces, un poquito que lo que vamos a hablar es resumir lo ya tocado, ¿no? Agradezco el compartir el día, hoy día 15 de febrero, estos son los que nos estamos compartiendo hoy día, entonces les agradezco compartir este día, ¿sí? Entonces, me presento, soy ingeniera en industrias alimentarias de la Universidad Agraria La Molina del Perú. Tengo un magíster en educación superior y bueno, con muchos años de experiencia en los que son sistemas de gestión, de calidad e inocuidad, también de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Soy instructor líder FISMA, soy también perito del Colegio de Ingenieros y bueno, aquí me he destacado mucho en lo que es docencia, últimamente docencia y consultoría, ¿no? En varios temas. Me he dado la oportunidad de ver también otros cursos, otros diplomados e ir abordando con mucha gente, ¿no? Y esto a partir de allí me ha permitido poder compartir lo que ahora les traigo, ¿no? En ese momento de preparar los temas para poder compartir. Entonces, para poder tener la docencia, me ha permitido traerles esto. Entonces, lo que vamos a ver, espero ¿no? Cumplir el tiempo. Repasar un poquito lo que es la cultura y la calidad, hacer un poco de énfasis en el concepto, luego algunos requisitos de la cultura y la calidad que nos traen las diferentes normas, y luego cómo podemos aplicar esta cultura y la calidad en las organizaciones, ver un poquito los beneficios tangibles e intangibles, de tal manera que nos motiven, ¿no? A que estos forman parte de las estrategias, en el logro de las estrategias de la organización, ¿no? Hemos ido abordando entonces que esta cultura de la calidad debe estar inserta a esos logros de las estrategias de la organización para poder entender, ¿no? Para poderlas plasmar y que los resultados nos traigan los beneficios esperados, ¿no? Entonces, si queremos remar hacia un mismo lado, entonces la cultura de la calidad es ese conjunto de valores, creencias, hábitos, prácticas dentro de una organización que promueve la excelencia en los productos, servicios y procesos, ¿no? Se hace en la mejora continua, el compromiso del personal y la satisfacción del cliente, ¿no? Antes Miguel Ángel Cornejo, mexicano, hablaba mucho de la excelencia, ¿no? El ser excelentes en nuestra presentación, en esa excelencia de que nuestros productos sean los mejores, ¿no? Nuestros productos y servicios sean los perfectos y que más allá nos lleve hacia la satisfacción de nuestros clientes y para la continuidad de nuestros procesos. Entonces, desde esa mirada, quiero abordar cultura de la calidad. Entonces, si vamos al origen o vamos a lo que debería ser y congregar esta cultura de la calidad, ¿no? En este proceso estratégico, toda organización nace con eso de seguir entregando productos y servicios conformes con la finalidad de seguir creciendo, de seguir proyectándose, ¿no? Entonces ellos tienen una visión a futuro de lograr los resultados. Entonces en ese proceso estratégico, viendo su entorno externo, su entorno hacia el interior de la organización, ¿no? Y viendo el sector en el cual está, cada organización tiene ese proceso estratégico que requiere establecer estrategias y políticas, ¿no? Para lograr los objetivos, ¿no? A largo plazo y posicionarse con esa visión de futuro. Entonces, ¿dónde queda dentro de todo este proceso, llegar de este presente a este futuro, ¿no? Requiere abordar entonces la cultura de calidad en general, ¿no? Y esta cultura de calidad, como lo hemos ido viendo, tiene que ver con medio ambiente, con seguridad y salud en el trabajo, con el sistema energético, con informática, con inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, con todo eso que nosotros vamos viendo y que ya viene de este mundo cambiante,
¿no? Ya viene desde un entorno que requiere esos cambios. Entonces, su corazón, la base para caminar hacia ese futuro está en esa misión y en esos valores. Entonces allí se posiciona esta cultura de la calidad que tiene que ser parte de las estrategias, ¿no? Si la alta dirección no lo entiende como una estrategia, entonces la posibilidad de llegar, ¿no?, a esta visión de futuro, entonces se puede ser un poco más lenta, ¿no? Entonces, si nosotros vemos cuáles son estas características de la calidad, por eso mismo decimos que en primer lugar tiene que ver con un compromiso de la alta dirección, ¿no? El liderazgo positivo que nos habla la norma. Eh, ah, Laura, por favor, puedes apagar tu micro. Gracias. El liderazgo positivo impulsa la calidad, ¿no? Con esa posición estratégica y con esa situación de rendir cuentas, ¿no? La alta dirección con ese compromiso de generar no solamente como ellos, sino en las personas que delega la rendición de cuentas de los resultados de un sistema de gestión eficaz y eficiente. Y esto debe estar enfocado, ¿no?, en el cliente, en la satisfacción de este cliente, superar sus expectativas, no solamente presentes y futuras, y que eso va a garantizar la continuidad de la organización, ¿no? Entonces, si eso no se logra, no podemos quedar obsoletos. Entonces, como parte de esto, requiere que se incorpore dentro de esta cultura de la calidad, en lo que hemos visto, la mejora continua, y generar acciones para optimizar los procesos, ¿no? Entonces, no es que vamos a reducir precios, costos, ¿no? Ni reducir la calidad de nuestros productos o servicios, sino lo que nos toca es optimizar procesos, ¿no?, de productos y servicios a través precisamente de la mejora continua, ¿no?, del ciclo de mejora continua, para lograr, ¿no?, que el ser una organización exitosa. De hecho, tiene que ver con el trabajo en equipo, con las personas, el involucramiento de todas las personas al interior de la organización, que se fomente esa colaboración, comunicación, la conciencia del cliente interno y externo, lo que antes nos hablaba en liderazgo, es tomar conciencia de lo que nos toca hacer, ¿no? La gestión basada en datos, yo no puedo mejorar si es que no hago un análisis de lo que tengo, mis estadísticas, mis métricas, mis indicadores de desempeño, que me permitan, ¿no?, lograr los objetivos. Y finalmente, la formación y desarrollo. Hemos visto que esta práctica constante de la capacitación constante del personal, las buenas prácticas de calidad, las nuevas tendencias del mercado, las nuevas formas de interrelacionarnos, como bien lo decía, ¿no?, nuestra compañera que hablaba de liderazgo. Entonces necesitamos estar cada vez más involucrados e ir, ¿no?, en este mundo cambiante, e ir adecuándonos a esas nuevas formas de desarrollo que tenemos para mejorar nuestras competencias, estar a la altura, ¿no? Porque la oportunidad de servir y de entregar nuestros productos y servicios tiene que ser inmediato, no nos podemos demorar, ¿no? Porque si no, ya no estaríamos siendo, estaríamos teniendo esa continuidad de la organización, ¿sí? Entonces, ¿qué beneficios trae esta cultura de la calidad? Primero, el cumplimiento de metas, ¿no? El cumplimiento de metas efectivas, eficientes, seguras, reducción de errores y desperdicios, ¿cierto? Mayor satisfacción y fidelización del cliente, ¿no? Porque ahora se mide no solamente la satisfacción, sino cuánto se fideliza a mi cliente. La fidelización llega a ser ya un punto en el que, si bien no es un tanto tangible, es más bien un intangible que recogemos como beneficio de esa satisfacción del cliente, ¿no? Vamos a optimizar procesos, por supuesto, porque la cultura de la calidad nos va a empujar a ser cada vez mejores, ¿no? Cada vez mejores, hacer las cosas bien desde el principio, el cero defectos. ¿Por qué? Porque ya empezamos, si no, a impactar en lo que son los costos de la calidad, ¿no? Entonces empieza cuando ya nuestros procesos y productos empiezan a afectarse, ¿no?, en lo que son, perdón, en lo que son los costos, ¿sí? Entonces ya no estamos siendo eficaces y eficientes, por lo tanto, eso va a repercutir también en la sostenibilidad de nuestros procesos, ¿no? Entonces, requerimos sí ser competitivos, pero antes de ser competitivos necesitamos ser
productivos, y eso tiene que ver con nuestros indicadores, nuestros procesos, la eficacia, eficiencia de nuestros procesos, y esto nos va a llevar a que estemos en un mercado, ¿no? Con el producto adecuado, en la cantidad adecuada, en el momento oportuno y con el precio adecuado. Entonces nos va a permitir liderar los mercados, ¿no? Y tener esa fidelización de mi cliente, ¿no? Que va buscando que superar, ¿no? Que sus expectativas sean superadas. Y luego, esto por supuesto trae un ambiente laboral más eficiente y motivador, porque alcanzar las metas, alcanzar los procesos, el ser más competitivos, hay un retorno del ingreso, y eso hace que se pueda compartir en crecer la organización, mejorar, tener incluso resultados tangibles, ¿no? Lo que aquí nosotros le llamamos lo que son las utilidades, ¿no? Y que estas se puedan repartir entre todos. Entonces, decimos, ¿dónde empezamos? ¿Qué relación tiene esto con los sistemas de gestión? Entonces, si nos vamos nosotros a la norma, la ISO 9001, ¿no? En el capítulo 7, en la cláusula 7, cuando hablamos de la toma de conciencia, ¿sí? Y precisamente allí nos habla, ¿no? Que la organización tiene ese deber de asegurar que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia. ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? Que nos hablaban antes, el que involucrar, que sea parte de nuestros valores, que sea parte de nuestras respuestas a nuestros procesos y de hacer las cosas bien. Entonces, para ello, dice que necesitamos tomar conciencia de la política de la calidad, ¿no? El aporte de Edgar decía, esta política también debe hablar de sostenibilidad, porque si no, no habría coherencia entre ser eficientes y eficaces. Entonces, esta política de la calidad no es un tema externo que solamente le repercute a la alta dirección, tiene que bajar, descender hasta nuestras actividades, ¿no? En cada uno de los procesos y en cada una de las personas. Entonces, involucrarse para poder responder a los objetivos de la calidad, lograr nuestras metas, nuestros objetivos, y de esa manera, ¿no? Tomar conciencia de qué manera, ¿no? Contribuimos a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Cómo estamos contribuyendo, pero también tomar conciencia de las implicaciones del incumplimiento de los requisitos. ¿Qué significa, ¿no? Las no conformidades, el impactar, lo que hablaba antes, ¿no? El tema de riesgos, las consecuencias, ¿no? Incluso que pueden llegar hasta sanciones y cierre de las organizaciones, precisamente porque no cumplimos los requisitos. Entonces, esto, ¿no? Tiene que tomar conciencia, ¿no? Decíamos que ahora las personas, ¿no? Como que no toman ese rol protagónico, porque tal vez vamos a las organizaciones y nos los entregan en un documento para firmar, y no nos sentamos a abordar qué significa, qué espero yo de ti, ¿no? ¿Qué yo espero de ti, trabajador, con tus funciones, con tu trabajo, ¿no? ¿Qué espero encontrar? Entonces, y allí poder, ¿no? Incluso generar nuestras propias metas personales. Los chicos ahora, si uno va al estudio de la permanencia laboral, ¿no? Los jóvenes están continuamente cambiando, ¿no? Hay un problema con la retención del talento al interior de las organizaciones, ¿no? Es difícil retenerlos porque están buscando, ¿no? Están buscando esas nuevas iniciativas, a ellos es más fácil dejar ir hacia otra novedad, y entonces, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros ir involucrando a ese personal que están cambiando? Entonces, ¿no? Decimos que las personas tomen conciencia de sus responsabilidades y de sus acciones frente a los resultados de un sistema de gestión de calidad que tiene que ser eficiente, efectivo, ¿no? Si nos vamos nosotros a lo que es la ISO 10018, ¿no? Orientación para los compromisos de las personas, se requiere precisamente este compromiso, ¿no? Que viene desde la dirección estratégica, ¿no? Y pasa por todo el sistema administrativo, ¿no? Entonces la cultura de la calidad está em, impuesta, está adherida a lo que es el liderazgo, la planeación, ¿no? Generar conocimientos y conciencia para tener esas competencias,
y lograr tener la mejora continua y así lograr el compromiso de las personas, ¿no? Cuando Japón estaba en ese proceso de cambio, ¿sí? Ellos venían de la Segunda Guerra Mundial, entonces dijeron, ok, tenemos que hacer algo, ¿cierto? Tenemos que hacer algo, no podemos dar el lujo de desperdiciar, ¿no? Y empezaron a trabajar sobre la mejora continua, ¿sí? Entonces, ¿qué es la mejora continua? Empezaron, ellos no podemos dar el lujo de tener desperfectos, no conformidades, desperdicios, y empezaron a generar una disciplina, ¿no? Y entonces esta disciplina viene y tiene que ser ese pasito a paso que logramos cada día mejor. Y eso, eh, ¿no? El introducirlo, el conceptualizarlo como valor, ¿no? Requiere de estar continuamente trabajando en ese compromiso de las personas. Entonces, retomando, estaba mirando cuando quería hablar sobre la cultura de la calidad, ¿dónde está el inicio de todo esto? Entonces retomamos la primera parte, ¿no? Lo que son los principios de la calidad, ¿sí? No podemos hablar de mejora continua, no podemos hablar de sistemas de gestión si es que estos principios no los hemos tangibilizado, no los hemos difundido en la organización, ¿no? Se les va a hacer un poco incoherente cuando queremos plasmar los procesos y no entienden, ¿no? A qué nos referimos. Entonces, cuando precisamente nacen estos principios de la calidad, ¿no? Ese primer enfoque al cliente como un enfoque principal de la gestión de la calidad en el cumplir los requisitos del cliente y tratar de ceder las expectativas del cliente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La misma norma nos lo dice, la ISO 9000, que incluye reconocer los clientes directos e indirectos. Si no conocemos quién es mi cliente, qué quiere, cuáles son sus expectativas, ¿no? Y si la organización no lo toma como ese valor, ¿no? Que quién es mi cliente, porque él me va a permitir luego la continuidad del negocio, ¿sí? Entender sus expectativas actuales y futuras, ¿no? Tiene que ser un objetivo de la organización. Si no miramos esto, entonces no se puede entender. Y no es que solamente lo entienda el área de ventas, ¿no? Tal vez que son los que más están allí lidiando con los clientes. Tiene que ser comunicada a todas, a través de toda la organización, para poder planificar todas nuestras labores y nuestros controles. Pero decimos, oye, pero sí lo hacemos, ¿no? Sí lo tenemos, los requisitos de nuestros clientes, los requisitos de nuestros productos, tenemos nuestra ficha de producto, de proceso, pero necesitamos, ¿no? Tomar esa conciencia, ¿no? Y tomar acciones para que cuando podamos afectar, cuando se presenten esas no conformidades, incidencias en nuestros procesos y productos, no afecten, ¿no? Con esas consecuencias graves al cliente y satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el logro sostenido, ¿no? De éxito, ¿no? Nuestra organización necesita seguir subsistiendo. Y viene como primera parte lo que es el liderazgo, ¿no? Como un punto importante, quién es el que propone esos propósitos de dirección y quién va a generar los objetivos de la calidad, ¿no? La organización que impone, que implanta, que estudia, que comparte la misión, visión, ¿no? Para lograr los resultados. Entonces, esto tiene que ser comunicado para todos remar hacia el mismo lado, ¿no? Y a veces decimos, pero ¿por qué mi trabajador tiene que lograr la visión? Es que si no conoce la visión, no conoce el camino, no conoce cómo llegar, entonces no podemos, ¿no? No podemos seguir avanzando. Entonces, es por eso generar valores compartidos, una cultura de confianza e integridad, ¿no? Para lograr el compromiso de la calidad, asegurarse que en todos los niveles los líderes son ejemplos positivos para las personas, todos los jefes, y lograr que ese ejemplo positivo no solamente es a nivel, ¿no? de persona, del trabajo, si el líder positivo trasciende más allá, ¿no? Trasciende en su casa, en su hogar y en todo lugar donde pueda generar ese liderazgo, eh, em, ese ejemplo positivo, ¿no? Y tener, ¿no? Y como ello, también tiene la obligación de rendir cuentas de los resultados, ¿no? Entonces no me puedo liberar de esto,
¿no? Sino que también soy consciente de ese rendimiento de cuentas. Entonces, por lo tanto, es que este líder tiene que inspirar, fomentar y reconocer también a su equipo de trabajo. Entonces, es el liderazgo positivo, ¿no? Que nos lleva a tomar acción. Y si ya lo hemos logrado, hemos visto lo que es el enfoque al cliente, hemos visto el enfoque a procesos, hemos visto liderazgo, entonces ahora lo que nos toca juntar y engranar son el compromiso de las personas, ¿no? Empezar a mirar las competencias y empoderar a todas las personas que están trabajando en los procesos para lograr que generen valor, ¿no? Y ser conscientes que su trabajo, como decíamos, lo positivo o lo negativo tiene consecuencias, ¿no? Y comprender la importancia, ¿no? Y viene con toda su naturaleza, con todos sus paradigmas, con todas sus maneras de ser, con su cultura propia de su organización, de su familia, de donde nació, y a partir de ahí poder entender y empoderar a estas personas para que tomen iniciativas sin temor, que a partir de ellos surca esas necesidades de generar cambios, ¿no? Y empezar a mejorar, ¿no? Y luego generar esos ambientes de trabajo que faciliten que estas personas, ¿no? Que tienen sus vivencias personales y sus vivencias, ¿no? De proceso, empiecen a compartir también el conocimiento. El enfoque a procesos, ¿no? Como la posibilidad, ese trabajo coherente en la que los procesos interrelacionados se entienden desde que es el resultado sistemático de lo que nosotros hacemos, ¿no? De que no podemos ser entes independientes, sino que necesitamos hacer un trabajo conjunto, ¿no? Ese trabajo en equipo que decíamos antes, ¿no? Porque los objetivos de la calidad y los objetivos de la organización se logra, ¿no? Consolidando a todos los procesos, asegurarnos que el desempeño de cada proceso se mide, se revisa, ¿no? Que se tiene establecidos los objetivos, los indicadores para poder identificar aquellos riesgos, ¿no? Que pueden afectar, ¿no? Nuestras salidas previstas, nuestros resultados de los procesos. ¿Por qué? Porque eso va a repercutir luego en nuestra eficacia y eficiencia. Cuando logramos entender eso, entonces podemos trabajar hacia la mejora continua, ¿no? Porque es, ¿no? Dentro del análisis de nuestros procesos para ser más competentes, ¿no? Y poder desplegar los diferentes proyectos de mejora, ¿no? eh, que es necesario, ¿no? No somos perfectos, somos perfectibles. Si hacemos un análisis de nuestro FODA, podemos ir encontrando nuestras debilidades, ¿no? Trabajar son nuestras debilidades, entender nuestras amenazas para que a partir de ahí nos apalancamos en nuestras fortalezas y nuestras oportunidades para poder lograr la mejora, ¿no? ¿Verdad? No todo es perfecto, somos perfectibles y entonces vamos encontrando esa posibilidad, ¿no? Sin este análisis de resultados de lograr la mejora, tampoco podríamos entender la sostenibilidad de nuestros procesos, ¿sí? Y luego a partir de ahí, en la medida que nosotros hacemos esa medición y seguimiento, ¿no? Podemos encontrar procesos más seguros, poder identificar fácilmente nuestros puntos críticos, nuestros puntos de riesgo crítico y poder tomar acción basado en nuestros propios procesos, nuestra tecnología, nuestras carencias y a partir de ahí, ¿no? Empezar a formar a nuestros trabajadores, ¿no? Alguien importante también que viene a ser parte de todo este sistema de nuestra cultura son nuestros stakeholders o nuestras partes interesadas, ¿no? Que en la medida que nosotros podamos controlar nuestros puntos críticos y podemos controlar nuestros riesgos, necesitamos tener nuestros proveedores, nuestros socios, clientes, ¿no? Que nos provean también productos y servicios, ¿no? De calidad. Entonces generamos, ¿no? Una cadena de valores en la que nos permita lograr también nuestros resultados. Entonces, en la medida que nosotros vamos evaluando a nuestros proveedores, los incorporamos a nuestros procesos, entonces podemos entender mejor eh, y poder, ¿no? Adelantar nuestros puntos críticos, poder prever nuestros puntos críticos
y poderlos tener bajo control. Entonces, una forma de consolidar todos esos principios de la calidad está precisamente cuando nosotros hacemos nuestra ficha de proceso. Entendemos nuestro proceso desde nuestra naturaleza, desde nuestro sector, desde nuestra tecnología, desde nuestra cultura como organización, ¿no? Desde los recursos que tenemos, desde nuestras carencias y fortalezas. Entonces, definimos una ficha de proceso, ¿no? En la cual decimos, ok, ¿cuál es? ¿No? Y aquí me gustó mucho este ejemplo, ¿no? En la que entendemos quién es, cuál es mi proceso, cuál es mi misión como proceso, dónde inicio y dónde termino, ¿sí? Y en esa medida en que yo entiendo cuál es mi misión, cuál es mi misión como proceso, ¿no? Soy el área en este caso, el área de pedidos, mi misión es enviar pedidos preparados al cliente. Esa es mi misión, ¿no? Y yo le añadiría incluso enviar pedidos listos sin ningún problema, ¿no? Al cliente, ¿sí? Entonces, si entiendo cuál es mi misión, entonces puedo decir, ¿no? O de qué manera, cómo me puedo medir, ¿cierto? Soy el área de mantenimiento. ¿Cuál es mi misión? Mi misión es tener las máquinas, ¿no? Y la infraestructura óptimas para que puedan ser utilizadas en el proceso. Estoy en el área de recursos humanos. Mi misión, ¿cuál será? Tener el talento humano, ¿no? Competitivo, competente y efectivo para cada uno de los puestos de trabajo que me soliciten, ¿no? Entonces, cada uno entenderá, debe entender cuál es su misión para que pueda entender de qué manera se engrana en el proceso de la organización. Entonces, entender si este es mi proceso, este es mi pedido, ¿dónde empiezo? Pedido preparado, listo para enviar al cliente, hasta pedido entregado al cliente, ¿no? Esa es la expedición de pedidos. Ok, ¿cuáles son mis entradas? Si empiezo a entender mi proceso, cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas, entonces puedo decir, ok, para realizar este proceso yo necesito unos recursos, un equipo humano, una infraestructura, unos equipos, ¿cierto? También necesito cumplir con ciertos requisitos establecidos, mis propios procedimientos internos, incluso los requisitos legales aplicables, ¿cierto? Entonces, una vez que hemos logrado eso, logramos entender, entonces empiezo a decir, ok, yo voy a tener, ¿no? Mis indicadores. ¿Cuáles son mis indicadores de desempeño? ¿Sí? Mis pedidos diarios de entrega, mis errores mensuales, esos son mis pedidos para que a partir de ahí esos, ¿no? Yo pueda generar mi curva de desviación, ¿no? Y a partir de ahí poder entender cuáles son, ¿no? Mis riesgos, cuáles son mis puntos críticos de control. Pero, ¿no? Para que esto pueda suceder, también necesito conocer quiénes son las partes interesadas, a quiénes afecta mi proceso, a quiénes estoy afectando, ¿ok? Determino quién es los clientes, ¿no? Otra parte a quien afecto directamente, los transportistas y los trabajadores. Cada uno de ellos tiene sus propios requisitos, entonces entender qué requisitos tiene estos a quienes yo impacto, ¿sí? Para luego poder entender, ok, entonces, ¿no? Si mis indicadores me dicen cuáles son los riesgos que puedo dar. Si yo no hago bien mi trabajo, puede ser que tenga entregar pedidos retrasados, entregar pedidos equivocados, ¿no? Que tal vez el transportista no llegue, pero ¿qué yo hago? Si yo tengo los riesgos, no lo puedo dejar allí, ¿no? Necesito darle un tratamiento para que mi proceso esté bajo control, ¿no? Y también, ¿no? Entender mis oportunidades, ¿sí? Tengo estanterías inteligentes, tengo personal que conoce su proceso, personal, ¿no? Personal nuevo, y entonces con todo ello yo puedo elaborar y ver dónde están, ¿no? Y de qué manera puedo abordar mis puntos críticos. Entonces, si los procesos se entienden, ¿no? De esta manera, el concepto del cliente, el concepto de proceso, el concepto de liderazgo, ¿cuál es mi posición dentro de mi proceso? El concepto del compromiso, que yo necesito hacer mi misión, el concepto de evidencias, tengo allí mis resultados, mis indicadores y luego mis partes interesadas, ¿no? ¿Cómo estoy gestionando? Entonces, si el trabajador entiende y en cada uno de los procesos y en cada uno de los puestos puede entender esto,
Entonces, ¿no? Él mismo se está midiendo, él mismo está identificando sus riesgos, sus oportunidades, sus procesos, entonces es más fácil poder introducirlos a una cultura de la calidad, ¿no? Y esto lo puedo poner en un reporte de gestión en la que pongo cómo está relacionada la política, mis objetivos, cuáles son los indicadores, ¿no? Cuáles son mis metas, ¿no? Mis responsabilidades. Entonces, podemos hacer mi resultado en línea, ¿no? Entonces, voy viendo cuáles han sido mis resultados, pongo mis fórmulas de tal manera que el trabajador está viendo en línea cuál es su comportamiento. Ok, aquí tuve, ¿por qué tuve 50%? ¿No? Si mi meta es el 90%, ¿por qué estoy en esto? ¿Sí? Y entonces cuando empieza a escribir, ¿no? ¿Qué pasó y qué acciones de mejora tuvo? Es porque ya está un trabajador involucrado en lo que está pasando y él mismo va haciendo el análisis para poder reportar mejoras, ¿no? Y empieza a poner acciones, porque ya hemos visto que hay riesgos, ¿sí? Estos riesgos que ya están fuera, ¿no? Que están fuera de control, los tengo bajo control y voy trabajando. Entonces, de esta manera, en la medida que nosotros vamos teniendo estos procesos bajo control, identificando, ¿no? Entonces podemos lograr esa toma de conciencia en la que puedo responder si estoy cumpliendo con los objetivos de la organización, estoy cumpliendo con la política, estoy haciendo mi trabajo, mis resultados están siendo efectivos, ¿no? Y si de alguna manera el hecho de dejar de hacer las cosas estoy impactando a los procesos. Entonces, ¿no? Cuando nosotros empezamos a evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, dentro de un proceso entendemos, ¿no? Que ¿no? La eficiencia está en la medida de cómo nosotros los logros, ¿no? El resultado de los logros frente a los recursos, ¿sí? La eficiencia, que tan eficiente soy en calidad, en medio ambiente, ¿no? En la seguridad de los trabajadores. ¿Qué tan efectivo soy? ¿Puedo lograr las metas? ¿Puedo lograr los requisitos de mi cliente? ¿Puedo lograr los requisitos de la norma? ¿Sí? ¿Qué tan eficaz soy? ¿Y qué tan efectivo soy el logro de resultados de manera oportuna? ¿Sí? Si logro esto, yo puedo ser productivo, ¿no? Entonces la productividad, y no solamente me quedo allí, voy un poco más allá, voy a lo que es la competitividad. En la medida que yo gestiono mi eficiencia, sobre todo, empiezo a optimizar mis procesos, entonces puedo ser, ¿no? Productivo y altamente competitivo. La competitividad me va a dar un retorno, ¿no? Un retorno positivo, y este retorno positivo me da la oportunidad de poder, ¿no? Poder tener los recursos disponibles para lograr otros procesos, ¿no? Y la parte más difícil tal vez es esta eficiencia. Entonces, todos mis recursos, todos mis procesos tienen que estar bajo control, ¿no? Tengo que tener todos los filtros necesarios para que no llegue los resultados, las no conformidades al cliente, ¿cierto? Entonces, en la medida, ¿no? que voy controlando esto, entonces allí podemos aplicar muchos sistemas, ¿no? Una forma de medir estos resultados que decimos de productividad y competitividad están algunos indicadores importantes, ¿no? Cuando yo entré la última vez que estuve en un proceso productivo, ¿no? Una de las preguntas de ingreso a la organización me dijo, ¿y tú cómo harías para reducir el EBITDA? ¿No? ¿Qué es el EBITDA? Es un indicador que permite evaluar la capacidad de generación de excedentes de una empresa, ¿no? Es la diferencia, el resultado final de lo que es, ¿no? Los ingresos menos los costos operativos y menos los gastos administrativos. Entonces, ¿cómo vas a hacer desde tu proceso? Y dice, pero eso que tiene que ver con mi gestión de la calidad, yo estaba entrando para ser jefe de calidad, ¿no? De 3 plantas, entonces, y cómo, ¿no? Si bien es cierto, entendía el concepto, entendía de lo que significa la eficacia y eficiencia de los procesos, entonces, ¿no? Todos los días nos medían este indicador. Entonces, teníamos que ser más conscientes de lo que son nuestros costos operativos y de lo que son nuestros gastos administrativos. Y estos costos operativos y gastos administrativos están relacionados a la no calidad.
¿sí? Porque en la medida que, si yo tengo mis costos operativos, ¿no? Tal cual no genero más horas sobre tiempo, más reprocesos, ¿no? No genero accidentabilidad, personas que se han accidentado y que van a faltar, ¿no? Mis emisiones energéticas que han ido de más, he tenido un exceso en las tarifas, ¿no? Mis emisiones, hemos tenido multas tal vez por temas medioambientales, entonces todo eso genera costos, ¿sí? Y entonces teníamos que responder y allí está la respuesta en la rendición de cuentas, cómo están mis procesos, no para reducir costos, sino para ser conscientes de cómo estamos afectando los resultados, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos los resultados financieros, por ejemplo, de un año, empezamos a mirar los resultados, ¿no? Hay costos que, bueno, hay gastos ni modo que no se pueden evitar, que son los de depreciación, ¿no? Algunos gastos financieros, algunos impuestos a la renta que no podemos evadir, pero en los otros sí podemos repercutir, ¿no? Sí podemos nosotros generar una mejor eficacia y eficiencia, ¿no? Entonces eso permite que uno pueda tener, ¿no? Una competitividad en el mercado, ¿cierto? Entonces, ¿no? Para lograr todo esto, si nosotros vamos y miramos, ¿no? ¿Qué nos pide las normas con respecto a la calidad, ¿no? Y aquí dice justo entraba la inteligencia artificial, me decía, ok, le decía, mira, dime cuáles son los estándares internacionales, qué conceptos de cultura calidad tiene y cuáles son las posibles aplicaciones en la organización, ¿sí? Entonces, la ISO 9001 nos habla que ese proceso de mejora continua y la satisfacción del cliente como parte de la cultura de la calidad, ¿no? Implementar procesos estandarizados. La estandarización hace que se disminuyan los errores, auditorías internas, la capacitación en gestión de la calidad, el monitoreo y satisfacción del cliente, el uso de indicadores de desempeño, ¿no? Como parte de esos controles y que van contribuyendo, ¿no? A que las personas vayan tomando conciencia sobre la entrega de productos y servicios conformes. En el caso de la ISO 14000, ¿no? La implementación de programas de reducción de residuos, ¿no? El es eficiente de recursos, de allí en residuos podemos usar la economía circular, el uso eficiente de recursos, aquí se habla mucho sobre la eficiencia, la evaluación del impacto ambiental, la capacitación en sostenibilidad, el entendimiento para ser cada vez más sostenibles, ¿no? Y la integración de esa cultura de medioambiental dentro de la organización. En ISO 45000, los programas de prevención de riesgos laborales, la evaluación de seguridad en el lugar de trabajo, la capacitación, la toma de conciencia del personal para que no se genere un riesgo, primero su salud, que lo pueda poner incapacitante y que luego pueda repercutir en la organización. En un accidente que tuvimos en la empresa, ¿no? Tuvimos un accidentado que tuvo 720 días de descanso médico. Imagínense lo que significó los gastos operativos. No porque ya yo puedo, no, que afectó en el costo, sino fue la oportunidad de tener una persona competente en el puesto, ¿sí? De tener un trabajador, ¿no? Que también se deprime en su casa, su productividad, su familia, ¿no? El impacto que tuvo en los trabajadores, ¿sí? Este accidente, para poder resolver eso tuvo que pasar mucho, ¿no? Y entonces la cultura de autocuidado, la cultura de seguridad que a veces, ¿no? Se dice, no pasa nada, ¿no? Y es allí cuando resulta. ¿No? Generan resultados. No porque no querramos tener descansos médicos, sino porque tenemos que tener trabajadores, ¿no? En buen estado de salud y que sean competitivos para ellos mismos, para que sean también cada vez más productivos, ¿cierto? En cuanto a la ISO 22000, la implementación de las buenas prácticas, el control de los puntos críticos de control, la capacitación en higiene, manipulación de los alimentos, la inspección y auditoría de proveedores, la aplicación de plazos de trazabilidad, ¿no? La importancia aquí de precisamente el control de riesgos, ¿cierto? El control de riesgos se convierte en esa oportunidad de generar el valor a la organización. ¿No? De no tener desperdicios, porque al final todo esto se convierte en desperdicios, en retrabajos, en reprocesos y todo eso después
genera también desmotivación a las personas. Y si hay riesgos, puede incluso repercutir, que va con consecuencias al consumidor, puede repercutir en la imagen de la organización, en la imagen de la marca, y entonces hay, por eso decíamos, beneficios tangibles e intangibles, ¿cierto? En este caso, no son beneficios, son al contrario, pérdidas de imagen y que luego puede afectar a la sostenibilidad y a lo que decíamos, a la supervivencia de la organización, ¿no? En cuanto a la ISO 27000, ¿no? La implementación de políticas de seguridad de la información, evaluación y mitigación de riesgo de la ciberseguridad. Hace poco aquí en Perú hubo un tema bastante grande en que un banco importante perdió, ¿no? Perdió eh, la información, le hackearon los datos, ¿no? Y empezaron a afectar a muchos clientes, ¿sí? Un tema allí que el que lo estabas extorsionando pedía una cantidad grande en millones de dólares para poder, ¿no? Que la información vulnerada de tantas personas se vea afectada, ¿no? Acceso a las credenciales, las auditorías de seguridad periódica, la conciencia de formación en ciberseguridad, ¿no? Y ahora que se viene con toda lo que es la inteligencia artificial también, ¿no? En cuanto a la ISO 50001, como ejemplo, ¿no? La implementación de políticas de eficiencia energética, monitoreo de utilización de consumo de energía, uso de tecnologías sostenibles, la capacitación a ahorro energético, ¿no? Las auditorías energéticas regulares. Entonces ya vamos entrando entonces con este análisis de riesgos a mirar todos esos puntos posibles donde estamos perdiendo recursos, donde no estamos siendo óptimos en nuestro proceso, ¿no? Y en la medida que nosotros vamos optimizando, vamos a lograr, ¿no? Ser más eficientes, eficaces y efectivos. Entonces, la cultura de la calidad como parte de la mejora continua viene en que nosotros tenemos que analizar precisamente nuestros procesos, ¿sí? No tenemos procesos perfectos, pero empezamos a analizarlo, ¿no? Y allí podemos tener muchas metodologías como el Lean Manufacturing, el Kaizen, que vienen como oportunidades para mejorar, ¿no? También, no sé si ustedes han visto, Alejandro Cazú, aquí en México, implementa lo que es el Kizukai Kaizen, ¿no? Que es una metodología que va hacia el trabajo de las personas, ¿no? Y me gustó mucho porque él hablaba sobre el estar consciente de las necesidades de los demás, ¿sí? ¿Cómo yo puedo revisar y cómo puedo impactar a mi cliente interno, ¿no? Estábamos viendo la ficha de proceso, decíamos, ok, yo voy a entregar. Si yo tomo en realidad en cuenta quién es mi cliente interno y me comprometo a entregarle productos y servicios según lo que me toque a mi cliente interno, y bien, ¿no? Mi cliente, por lo tanto, no va a tener luego riesgos y no voy a jalar los riesgos y que luego voy a esperar al final del proceso para entregar un producto conforme, ¿no? En la medida que yo tengo control antes, ¿no? Entonces no voy a tener tantos gastos, ¿no? Y allí acá y habla sobre la oportunidad de trabajar en las personas, ¿no? Lo mínimo, en este Kizukai Kaizen se habla sobre lo mínimo que tienen que hacer las personas, es lo que les toca hacer, sus funciones. Y a veces encontramos, ¿no? Que ni siquiera se hacen las funciones, ¿no? Porque hay desidia, porque falta de control, porque las emociones, etcétera, repercuten en la productividad de las personas. Claro, no queremos robots, ¿no? Pero sí personas responsables que se hagan cargo y que rindan cuentas, ¿no? Entonces aquí la implementación de pequeñas cosas que no requieren grandes inversiones y que podamos mejorar, ¿no? Hasta cómo identificamos un letrero, ¿no? En este ejemplo del Kizukai se hablaba de, por ejemplo, un letrero en el baño que estaba mal escrito. Y esto implicó que ya se había impreso el letrero, estaba en acrílico, que había pasado por varias personas que habían revisado el letrero y que nadie se dio cuenta que estaba mal escrito, ¿sí? Entonces, y eso iba a un servicio higiénico que ya tenía un error. Entonces, imagínense todo el costo que significó hacer un buen letrero, ¿no? Simplemente porque hay desidia y hay esa falta de trabajo. Entonces, aquí habla sobre lo mínimo, ¿no? Que tenemos que hacer es cumplir con nuestras funciones. Y allí está ese concepto de entender
¿no? Las consecuencias de nuestros procesos. Y luego, claro, también está más adelante, ¿no? Este proceso de control y de mejora a través de la innovación, la reingeniería, y que luego, ¿no? Está relacionada a la visión de la organización, ¿sí? Entonces, ¿no? Para un proceso de mejora continua, aplicar, ¿no? La cultura de la calidad, ¿no? Requiere de cómo en cada etapa nosotros podemos hacer ese acompañamiento profesional para que los trabajadores entiendan cómo lograr la mejora continua, cómo si en determinado momento, ¿no? Si ya nuestros recursos nos están yendo más allá, nos están costando más, ¿no? Es el momento tal vez de hacer la innovación o la reingeniería, ¿no? Entonces, eh, para que en este proceso las personas puedan entender. En una organización se trabajaba con los trabajadores, se juntaban los trabajadores porque ellos son los que tienen el conocimiento, ¿no? De lo que pasa. Entonces, con ellos mismos trabajábamos sus datos, hacíamos su proceso de mejora continua y ellos proponían las oportunidades de mejora, porque ellos son los que conocen, ¿no? Así la alta dirección, ¿no? En algún momento se tocaba el tema, no desciende a mirar lo que está pasando, ¿no? Porque ya hemos solucionado aquí abajo. Entonces, se hacía el trabajo y luego ellos mismos proponían su trabajo, se reunían al jefe de producción, ¿sí? Y al gerente, ¿no? Y se exponían los trabajos, los mejores trabajos que tenían que ver con los resultados que generaban las mejoras, los resultados, ¿sí? Los mejores trabajos se aplicaban y era el mismo trabajador quien se hacía responsable de esta mejora, ¿no? Entonces, se exponían, y recuerdo allí con sus papelógrafos, se presentaban y entregaban y ellos se llevaban de esa manera un incentivo, ¿no? Porque se les estaba reconociendo el trabajo que se hacía, ¿no? Entonces, de esa manera se puede, ¿no? Entender este concepto en la medida que nosotros aplicamos esos procesos de mejora continua. En cada una de las etapas de nuestro proceso podemos nosotros responder, ¿no? A la satisfacción del cliente, a tener un control, un concepto y aplicación de nuestro cliente interno. Si nuestro cliente interno está bien, nuestro cliente externo va a estar bien también, ¿no? Vamos a tener productos y servicios conformes, lo que decía los japoneses en la cultura japonesa, ¿no? Que a donde van, van dejando las cosas bien, ¿no? No esperan, ¿no? Cuando hemos visto una forma de representar que ellos van a un estadio, van todos, usan muchos productos y empiezan a recoger ellos mismos. Y allí generaron un proceso de valor, ya no se tiene que contratar una persona para que limpie, para que lleve, para que recicle. Ellos mismos van generando. Y esto es, ¿no? Nuestro cliente interno. ¿Quién es mi cliente interno? ¿No? Aquella persona que no debe revisar mi trabajo, que no debe mirar mis riesgos que he entregado, ¿no? Que no debe solucionar lo mal que he entregado yo. Y allí está ese concepto de lograr juntos la mejora continua, porque si no, se convertiría, no me importa, no aplico mejora continua y tengo un error acá. Este error se pasa para acá. A mí tampoco me importa, yo no lo hice y resulta acá. Y no me interesa, no lo hice, no tomé conciencia y se fue hasta el cliente externo, ¿no? Puede ser que fuese un error simple, pero si es un error, ¿no? De alto impacto crítico que puede afectarle a la salud o a sus procesos del cliente, entonces ya no, ¿no? Ya significa, ¿no? Costos y costos negativos desde el producto, desde la devolución, el flete, ¿no? Hasta la imagen de la organización, ¿no? Entonces, ¿no? Empezamos, ¿no? a caer en el sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer para lograr todo esto? Hay muchos sistemas, ya lo han hablado, ese reconocimiento que se debe hablar, ¿no? Un coaching con nuestros trabajadores de poder entender qué es lo que está pasando. Teníamos un trabajador que él estuvo, no sabíamos qué pasaba, ¿no? Y se accidentó. Y cuando hicimos el análisis de la causa raíz del accidente, ¿qué pasaba? Que hacía una semana que su esposa le habían declarado con cáncer, ¿no? Y era un cáncer terminal y él no podía faltar porque le descontaban y quería hacer sobre tiempo porque él se quedaba con unos niños, ¿no?
Y entonces había estado preocupado, estaba con sueño, no dormía y casi no se alimentaba y con toda la preocupación terminó accidentándose. Entonces, esa capacidad del líder de poder identificar qué está pasando con nuestros trabajadores, qué está pasando en los procesos para poder, ¿no? Entender. De allí una serie de cosas, ¿no? Premiar los resultados específicos, comentar eventos importantes de su vida, ¿no? Pedir ayuda, dar un buen apretón de manos, que a veces, o a veces, ¿no? Una simple palmadita, una sonrisa, pedirles que sean, por ejemplo, que enseñen a otros cuando uno delega la responsabilidad, ¿no? Le estamos diciendo, oye, tú eres importante, tú sabes, ¿no? Ayuda a los demás. Entonces sienten, ¿no? Que son reconocidos y que se puede lograr ¿no? Muchas cosas. La pregunta, use su nombre, ¿no? Hablarles por su nombre, reconocerlos, ¿no? Preguntar por su familia, ¿no? Preguntarle su opinión, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchas formas de reconocer el trabajo y que esto pueda formar parte de la fuerza y el empoderamiento de nuestros resultados. ¿Ok? Entonces, ¿no? Mis conclusiones en esta presentación y lo que ya hemos ido hablando durante todos estos días es que todas las normas internacionales fomentan una cultura de calidad basada en la mejora continua, la capacitación y el cumplimiento de las normativas. La aplicación de estos conceptos varía según la norma, pero todas promueven la responsabilidad, el riesgo, ¿no? El liderazgo, la gestión del riesgo, el compromiso personal, la rendición de cuentas, ¿no? Hablábamos de ese liderazgo positivo, de poder saber influenciar, ¿sí? La integración de estos conceptos en una única cultura organizacional, ¿no? Si las enfocamos, permite que nosotros podamos mirar ese enfoque holístico de la gestión de la calidad, que no solamente es trabajar en la calidad, la seguridad, ¿no? La eficiencia, eficiencia operativa, sino también en las personas, ¿no? Que son las personas finalmente quienes conducen los procesos y con las cuales tenemos que trabajar, ¿no? Comprometerse con la calidad, entonces permite a las organizaciones alcanzar los objetivos estratégicos, pero también requiere involucrar a todas las áreas de la organización, ¿no? Desde la alta dirección hasta todos los trabajadores. ¿Ok? Entonces, yo les agradezco por quedarse hasta esta hora, ¿sí? Nos hemos extendido un poquito y no sé si tienen ustedes alguna consulta. Gracias, Edgar, por la oportunidad. Quedo atenta.